Esta enseñanza, Dios me la dio para esta semana, para la iglesia, y la he dado en todas. Y de alguna forma, el miércoles estuvimos aquí y estábamos reunidos, pues algunos, realmente éramos, como dicen, poquitos pero benditos, ¿verdad? Y me voy a permitir volver a dar este mensaje porque es necesario que la iglesia lo reciba. Es importante, y yo sé que quienes lo recibieron, pues no les va a hacer daño volverlo a escuchar. En este caso estamos hablando de la familia Rico, que está aquí, y de Mau, y yo creo que les va a reforzar todo aquello que estudiamos, porque es un tema que nos lo hacemos tanto de lado, hermanos. O sea, somos naturalmente tan a veces menospreciadores, un tanto apáticos con la verdad de lo que representa y significa ser un hijo de Dios, de la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, que verdaderamente es muy conmovedor lo que vamos a estudiar, porque nos va a mostrar realmente muchas facetas de nosotros que, muy a pesar nuestro, aunque no quisiéramos, siempre se están evidenciando, y todo por no querer renunciar a aquello que nos hace tanto daño. Quisiéramos pensar que lo que debemos renunciar estuviera edificando nuestra vida, estuviera haciéndonos un bien, pero ni eso siquiera llega a ser, ¿no? Entonces no solamente nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, nos salimos de sus ordenanzas, de su consejo, evidenciamos algo que no es lo que debemos evidenciar, pero lo más terrible de todo esto son dos cosas. Primeramente, que estamos representando mal al Señor, y eso hace que seamos un obstáculo para quienes tienen esa necesidad. Esta enseñanza se llama Un tesoro en vasos de barro, y vamos a ir directamente a la segunda carta a los Corintios 4, a partir del versículo 6. Vamos a estudiar ese pasaje casi completo, y segunda de Corintios 4, vamos a leer a partir del versículo 6, y bueno, que el Señor nos dé gracia para dar este mensaje, ahora sí que remasterizado, ¿verdad? Para que incluso quienes ya lo escucharon puedan encontrar más verdad, más palabra, más consejo. Y que cumple el propósito por el cual estamos aquí. Segunda de Corintios 4, ¿ya lo tienen? A partir del versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a leer ahorita hasta ahí, y vamos a ver inicialmente qué significa esto. Dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora, esta luz que resplandece en nosotros, dice que resplandece en nuestros corazones, o sea, ilumina todo nuestro ser, nuestro interior. Y esto es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, esto que Dios deposita en ti y en mí, nos permite ver, nos permite discernir el conocimiento de aquello que fue depositado en ti. O sea, te da un discernimiento de que tú ya tienes algo especial en ti. Pero dice que esta gloria de Dios se está evidenciando, se está reflejando en la faz de Jesucristo. ¿Qué sucede con este
pasaje, que nos está diciendo que es a través de Jesucristo como nosotros estamos recibiendo el conocimiento pleno de Dios y cómo el Señor se está resplandeciendo en un lugar de tinieblas, pero a través de Jesús. Y por eso aclara, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Esto por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren, mis hermanos, esta es precisamente la lucha del hombre contra Dios. El no entender que la excelencia es de Dios, no de nosotros. Que todo es por gracia y la gracia viene de lo más alto, iluminando nuestras vidas, vidas destinadas a un final evidentemente no agradable, y que por mera misericordia el Señor le plació a través de Jesús salvar a la humanidad y que nosotros tuviésemos ese resplandor interior. Ahora, el no entender que nosotros somos el vaso de barro en este versículo, ese recipiente en el cual está vertiendo el Señor su gloria, su gracia, su resplandor, es lo que hace que el hombre pelee tanto. Es lo que hace que el hombre ponga tanto en duda la palabra de Dios, menosprecie el trabajo de la cruz. Y de repente tú puedes decir, yo no hago tantas cosas tan malas como para que tú digas que estoy negando la cruz o que estoy menospreciando la sangre de Cristo. Eso de entrada, el solo pensarlo, nos pone precisamente en ese punto. Cualquier acto, cualquier palabra, cualquier situación por la cual uno pase que no resplandezca la faz de Jesucristo en ti, es un menosprecio a Él. Por tanto que esta gracia ya fue vertida y tú no estás permitiendo que se refleje. Tú no estás permitiendo que se vea, que se manifieste. ¿Quién eres tú? Aquí en este pasaje Pablo nos está enseñando acerca de la vida de Cristo en nosotros, pero como algo glorioso, como algo supremo. Pero al mismo tiempo está haciendo un contraste, está señalando la paradójica, o sea, la triste realidad de nuestras limitaciones humanas. Está hablando de algo glorioso que resplandeció en nuestros corazones y al mismo tiempo está hablando que ese tesoro está en vasos de barro. Por tanto que la excelencia debe ser de Él. Este hecho de decir Pablo que somos simples vasos de barro, al hombre no le gusta. El hombre va en contra de todo aquello que él sienta que está minimizado, que está menospreciado, y prefiere menospreciar la gloria de Dios. Estábamos comentando esto a lo largo de la semana. ¿Por qué Pablo ilustró con vasos de barro y el tesoro adentro? Y a lo que él se refiere es al tiempo en que la gente guardaba sus monedas, sus tesoros, en tinajas de barro y se les sellaba con más barro. Entonces lo que hacían ellos era, cuando querían guardar algo muy preciado, les decía que aquí en este estado es muy común eso, y que muchas de las fortunas incluso que han hecho mucha gente es porque se encontraron la olla, ¿verdad? Rompieron una pared y de repente sale la olla de barro y la rompen y sale el tesoro. Ahora, este tesoro quedaba encerrado dentro del barro. ¿Y qué sucede? Para poder ver al tesoro, para disfrutar del contenido del tesoro, ¿qué tenías que hacer? Romper ese recipiente, porque el recipiente estaba herméticamente cerrado. A mí me tocó ver una tinaja de las que se usaron en la época de la Revolución, no sé si de la Independencia, pero en una casa muy vieja de Guanajuato un día hicieron una construcción renovada, sale la olla, yo ya la había abierta, o sea, evidentemente cuando se la dieron al dueño de la casa ya no llevaba nada adentro, ¿verdad? Y le dijeron, no patrón, pues así estaba, ¿verdad? Pero les decía yo que era una tinajita
más o menos como unos 35 centímetros, parecía un florerito, pero lo más impresionante era el grosor del barro. O sea, no era como una piñata o como una olla común, no, tenía aproximadamente 5 centímetros de grosor, o sea, era algo impresionante. Estaba muy gordita, pero imagínense 5 centímetros, al grado de que cuando le metieron con un cincel, no la desquebrajaron, hicieron un agujero del grosor, y por ese agujero pues sacaron lo que tenían que sacar. Eso era lo que tuvieron que hacer para sacar ¿qué? El tesoro, disfrutarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar de acuerdo a lo que dice Pablo? Cuando a ti te predicaron el Evangelio, cuando a cada uno de nosotros nos resplandece la luz del Señor a través de la predicación, y estamos hablando del verdadero Evangelio, de aquel que te muestra a Jesucristo como el Salvador del mundo, pero también como el ungido de Dios, como el único y suficiente Salvador y Señor. Cuando te predican este Evangelio que conmueve tu corazón, cuando convencido de tu pecado, arrepentido, clamas por el perdón de Dios, abres tu corazón para que Él entre, bueno, ahí Dios nos hace una nueva criatura. Si tú te arrepentiste, realmente naces de nuevo, y en ese momento hay un milagro. Sin embargo, a veces ese milagro no se ve, no lo evidenciamos, no se nota, aunque haya sucedido. Es de la misma manera como cuando en el principio de la creación del universo, dice el Génesis, que Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, idénticamente. Así ahora, Pablo dice que su presencia se manifestó en nosotros como el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y alumbra, ¿qué? Las tinieblas de nuestros corazones. Hoy Julio hizo un ejemplo acerca de una luz en un lugar oscuro. Una vez lo comentamos igual. Si en este lugar totalmente oscuro se prendiera solamente una pequeña vela, sería la intensidad de la luz muy pequeña, pero dice, pero si pones otra vela y otra vela y otra vela, empieza a haber un resplandor tal, y nos hace así él una analogía de cómo debe ser la iglesia para que ilumine hacia afuera. Comienza individualmente. Bueno, es lo mismo. El Señor llegó a tu corazón, ilumina tu vida. El resplandor iluminó el conocimiento de la realidad de Cristo viviendo en nuestras vidas. Y ese conocimiento, mis hermanos, ese saber que Cristo vive en nosotros, debe ser una realidad que desde ese momento nadie te puede quitar ni cambiar. ¿Estás convencido que si naciste de nuevo está la vida de Cristo en ti? ¿Estás seguro? Si tienes esta certeza, también tienes que estar seguro que nadie te la puede quitar, y que no puede ser cambiada, por tanto que fue un don de gracia, por tanto que no hicimos nada para nosotros recibir un regalo tan grande, una salvación tan grande, y por tanto nadie la puede negociar, nadie te puede decir que la vas a perder, pero sí se van a ver las evidencias de tu vida cristiana. Por tanto que eres hijo de Dios, el Espíritu Santo empieza a gobernar tus decisiones. Comienza el trabajo espiritual que te convierte precisamente en alguien que va a evidenciar el resplandor de la faz de Jesucristo. Cristo en nosotros. Pero viene el detalle que siempre va a ser lucha. Un tesoro dentro de nosotros, en recipientes que somos de barro. Y ahí es donde viene el problema. Es un fuerte contraste con el que habremos de vivir y convivir toda nuestra vida. No es fácil llegar al entendimiento de saber y de entender y de aceptar que solo somos vasos de barro. ¿Cuál es el valor del barro? ¿Qué valor le das al barro? Cualquiera de ustedes que se encontrara esa ollita en algún lugar, ¿qué valor le daría al barro? O me van a decir, ay, esta ollita hasta se oye adentro, pero ay, está tan bonita. No, pues ahí déjala. ¿Quién la deja?
¿No le harías pedazos para recoger tu tesoro? Pues así es como nosotros debemos ver en nosotros el valor del tesoro que llevamos dentro y el poco valor del recipiente que lo está conteniendo. El problema es que el hombre no reconoce, o al no reconocer esto, le causa muchos problemas. Y es esencialmente desequilibrado, muchas veces dudando si de verdad tiene tal tesoro en ellos. Esta duda te convierte en alguien inestable, fluctuante. O la otra parte, ¿verdad? El extremo de sentirte mal porque dices, entonces yo realmente no valgo nada. Realmente simple soy como un vaso de barro. Pues, ¿por qué? Porque todo mundo siempre te habló desde pequeño de que tú tienes que tener la excelencia, que tú tienes un valor en ti, que tienes que evidenciarlo al mundo, que tienes que sacar lo mejor que haya en ti, que tú eres el constructor de tu propio destino, que tú eres, o sea, y todas estas cosas, cuando llegas delante de la cruz, se vienen abajo. Y contra eso, ¿qué viene? Pues una lucha, ¿verdad? Una terrible lucha, que para muchos hombres es difícil de aceptar. Ahora, para un hijo de Dios, para alguien que ha nacido de Dios, para alguien que entiende este proceso, el saber que Dios tuvo misericordia y que puso su gracia en nosotros y que le plació simplemente que tú fueras salvo, fíjate que eso es lo que te hace precisamente el haber nacido de nuevo, te hace salvo, pero también te hace entender que eres un vaso de barro. El barro es figura de Adán. Dios dice en Génesis 2:7, Jehová Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y lo único que hace Pablo es recordarnos esa escritura. No está inventando nada nuevo, simplemente nos recuerda que venimos del polvo. Entonces la gloria de Dios está en nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, pero con una humanidad, con muchas limitaciones, con muchos defectos, con debilidades y con carencias. Dios tratando con tu vieja naturaleza siempre. El barro en las manos del alfarero, el barro tratado en la cruz, de tal manera que cuando Cristo muere, nosotros morimos con Él. ¿Para librarnos de qué? Del dominio del pecado principalmente. Les decía que lean los capítulos del 5 al 8 de Romanos y van a afianzar este conocimiento de lo que representa la salvación, la justificación, el poder del pecado del cual estábamos nosotros inmersos y de cómo el Señor, al habernos ganado, nos hace libres de tal maldición. Pero en este pasaje que estamos tratando, Pablo también está tratando otros aspectos del barro que no tiene que ver en muchas ocasiones con el pecado en sí mismo. No siempre Dios está tratando con nosotros porque esté viendo en nosotros pecado. Muchas veces el Señor está tratando con nosotros por simplemente el hecho de que está madurándonos, está haciéndonos crecer, está haciendo que ese barro sea instrumento útil. Entonces nosotros tenemos que ver que aquí el apóstol nos está poniendo en el punto de nuestras limitaciones humanas. Limitaciones humanas que se están evidenciando siempre cuando enfrentamos situaciones que nos sobrepasan. Cuando una situación te sobrepasa como un problema, como una raíz de amargura, recuerdos que te hacen sentirte muy mal, que te entristecen, que te deprimen, apuraciones, decepciones, cansancio, enfermedades. Bueno, todas esas cosas se evidencian cuando nosotros somos desbordados por las mismas. Leímos nosotros hasta el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos al 8. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué sucede con esto?
¿Quién de nosotros no pasa por estas cosas continuamente? Yo nada más les quisiera preguntar, ¿quién de nosotros no ha recibido este trato o estas experiencias continuamente, a veces en mayor escala, a veces en menor, situaciones de índole menor, ¿verdad?, en cuanto a problemática, pero siempre estamos pasando por algo? ¿Qué evidencias? Pablo simplemente dice, el que recibe este tipo de situaciones personalmente, cuando se rebasa su capacidad de entendimiento, empieza a pensar diferente. ¿Qué pasa cuando alguien todavía es joven y no ha pasado por muchas circunstancias, muchas situaciones? Los jóvenes normalmente se quieren comer el pastel de una sola mordida. Se quieren acabar el mundo. Piensan que son inmortales, invulnerables, que nada les puede afectar, que nada les puede pasar. Yo les comentaba ayer en Guanajuato que yo pensaba, y ya se los platiqué aquí alguna vez, que yo no me rompía. Yo pensaba que mis huesos eran de acero, porque así me hicieron creer. A mí me surtía mi mamá con unos palos y siempre se rompían cuando me pegaba y me decía, tú con tus huesos de fierro. Y yo crecí con la idea de que yo nunca me iba a romper un hueso. Y yo veía que ya un amigo un pie, que ya un amigo una pierna, que ya una mano, y ya todos con sus firmas, pero a mí nunca se me rompía nada. Y yo creí, hasta que se me rompió, ¿verdad? Me caí imprudentemente, me aventé de una azotea. Bueno, no me aventé, sino que me dejé caer. Sin capa. Estaba un alambre de tendedero abajo, traía yo botas, caigo así y me voltea de cabeza. O sea, nada más eran 3 metros, hubiera caído yo bien, como araña. Pero no, me voltea y me doy. Y entonces pongo una mano, se me rompe la muñeca y la mano queda arriba del brazo. O sea, se rompe de tal manera que esto estaba acá arriba, era así de grande. O sea, era algo impresionante. Yo cuando vi mi mano, yo dije, sí me rompí. Y aparte, como caí de estómago, pues se me fue primero todo el aire. Entonces primero recuperé el aire y después quería recuperar la mano. O sea, yo pensé que no se rompían mis huesos. Yo pensé que la vida era diferente. Yo pensé que era fácil exponerse. Yo pensé que era fácil engañar a otra persona y no ser engañado. O sea, yo pensé muchas cosas. Cuando uno es joven, cree que todo lo puede, pero la vida nos va enseñando que no somos tan fuertes como creemos. Así también, mis hermanos, la vida cristiana es de la misma manera. Inevitablemente llegan estos momentos de debilidad que Pablo nos menciona. Nos damos cuenta que nuestras fuerzas son insuficientes, que no llegamos a poderlas resolver, ni siquiera a veces a metas que nos propusimos. Nos desbordan los retos, nos desbordan las circunstancias, lo que se nos pone por enfrente. Estamos experimentando algo. ¿Saben cómo se llama esta experiencia? Estamos experimentando la incapacidad del barro. Eso es todo. Y esto no nos debe hacer sentir mal, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. O sea, esta incapacidad, esta falta de poder sacar adelante tantas cosas, no es sino simplemente que se está evidenciando nuestra verdadera naturaleza. Y esto también nos pone en el punto de entender nuestra dependencia. De que cuando somos tomados de la mano de Dios, es cuando verdaderamente, pese a estas circunstancias, podemos salir adelante. El apóstol experimentó las facetas del barro, entendió esta situación, y él nos muestra algo, que todo está en reconocer las debilidades. Él dijo, cuando yo soy débil, cuando reconozco que soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que era cuando Dios obraba en su vida. Pero mientras tú tengas esa imprudencia juvenil o irresponsable, a veces no va con la edad, va con la irresponsabilidad, con la falta de madurez, de creer que nada te puede pasar, pese a las malas decisiones, pese a las malas circunstancias por las que tú mismo te metes, entonces te estás metiendo en problemas.
¿verdad? ¿Qué pasa cuando entonces se evidencia el barro? ¿Qué haces? Te desanimas, te das por vencido, te rindes. Algunos quieren tirar la toalla, ya no quieren saber nada. Hay quien sale por la puerta falsa, lamentablemente. Piensas que no hay más, escondes la cabeza. Bueno, el apóstol, estas facetas del barro, las reconoció. Reconoció sus debilidades, pero al reconocer sus debilidades, ¿qué crees que vas a reconocer también? Los recursos que le sostenían. ¿Y estos recursos de dónde venían? De lo alto. Y por eso él puede decir, atribulados en todo, sí, mas no angustiados, dice. ¿Qué quiere decir? Que no le faltaban los apuros, no le faltaban las situaciones difíciles, pero tampoco le faltaba la esperanza, tampoco le faltaba el consuelo, el saber quién sostenía su vida. Él sabía que Dios dijo, apártenme a Saulo, porque yo le he de mostrar lo que ha de sufrir por predicar mi evangelio. Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque ellos sabrán de sufrir. Le dijo a Pablo en una teofanía, tienes que ir a Roma, yo estaré contigo. ¿Y qué dijo Pablo? Sí, Señor. A él solamente le bastaba ¿qué? Saber que el Señor lo enviaba, lo sostenía y lo respaldaba. Nosotros, imprudentemente muchas veces, hacemos cosas que decimos, yo creo que sí viene de Dios. Eso lo espiritualiza todo. Ay, pues voy a hacer este negocio, yo creo que sí viene de Dios. Pues todo se está poniendo así como de pechito. Esta relación, yo creo que viene de Dios. Dios está respondiendo a mis oraciones. ¿Y realmente estás entendiendo por el proceso que te está pasando Dios para que tú disciernas lo que está frente de ti? Bueno, esto solamente tiene que ver con la evidencia de lo que somos. Él decía, perseguido, sí, pero no sin amparo. Yo sé quién me manda. Él jamás dejó de ser perseguido. Vaya que fue perseguido. Pero siempre estuvo bajo el amparo del Señor. Y dice, derribados, pero no caídos, jamás aniquilados. Sabía quién lo levantaba. Es lo importante. No tanto como decir, qué importante es que si caes te levantes. No, aquí lo importante es quién te levanta. Porque levantarse de la lona, hasta Rocky se levantó. Pero ¿saben qué? ¿Quién te va a levantar y te va a sostener y te va a respaldar de verdaderas circunstancias adversas? Y te va a poner de pie y te va a poner en el camino y te va a recordar, caíste a causa de que no reconociste que eras barro, de que no reconociste tus incapacidades y no discerniste y no pusiste delante de mí. ¿Cómo deberías de decidir esto? ¿De qué nos habla esto? Este respaldo de recursos celestiales con los que el Señor trata con cada uno de nosotros. Ese es el respaldo de Dios. Los recursos de Dios son inacabables, mis hermanos. Pero para que el Señor los pueda poner en ti, tiene que haber algo que se llama reconocimiento de mi debilidad, reconocimiento de su poder, humildad, sometimiento, obediencia. Porque nosotros todo lo queremos a nuestra medida. Cuando se está manifestando este respaldo de Dios, esto que el Señor está permitiendo que trate con nosotros, pero Él está evidenciando su cuidado, simplemente es la manifestación del tesoro que contiene el barro. Eso es todo. Es lo que Pablo nos está enseñando. Cuando yo reconozco que soy barro, se evidencia el tesoro que está dentro del vaso de barro. Se deja ver. ¿Qué tenemos nosotros dentro cuando nacimos de nuevo? La vida misma de Cristo. Ahora, esta vida de Cristo no solo te da la victoria y el poder para poder vencer al pecado. No de esa victoria que es para declarar y que yo declaro, no. Es el poder del Espíritu Santo que te permite negarte a los apetitos de la carne. Porque Cristo vive en ti. Pero también este poder te lo da para poder sostenerte en tus debilidades, en la confianza, en la fe y en la esperanza que tienes en el Señor.
Y así, de la misma manera en que nos consideramos muertos con Cristo en lo concerniente al pecado, también tenemos que considerarnos muertos con Él en el aspecto de la debilidad humana, en las limitaciones, en las carencias de cada día. ¿Para qué? Para que el tesoro sea manifestado. Vamos al versículo 10. Dice, después de decir, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, Él podía resistir todo esto porque llevaba en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. La vida de Jesús manifestada en su vida. La vida de Jesús manifestada en nuestras vidas, mis hermanos. En nuestros cuerpos. ¿En los qué? En los vasos de barro. Para que esto sea posible, ¿qué es necesario primeramente entonces que suceda? El barro se tiene que romper. ¿Cómo se rompe el barro? Con nuestra muerte en Cristo. Por eso dice el apóstol, llevando en el cuerpo. Pablo dice que para que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo, lleva en sí mismo la muerte de Jesús, porque no hay vida sin muerte. Dios nos dice en su palabra que cuando Cristo murió, ¿quiénes morimos también? Nosotros. Y que cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él. Entonces, si eso dice la Biblia, si eso nos enseña la Escritura, o sea, Pablo así lo creía. Pablo conocía muy bien este proceso en el cristiano, de la necesidad de que Cristo fuera formado en nuestros corazones, que Cristo sea nuestra vida, y también la necesidad de morir para vivir. ¿Por qué tiene que haber una necesidad de morir para vivir? Porque esto va directamente con tu santificación. En la medida que tú estás muriendo, tu vida está siendo santificada. Mira, en la medida que tú no quieres morir a los deseos, y aquí ya no estoy hablando tanto de pecado, hay cosas en tu carácter, en tu forma de ser, que vienen quizás hasta de la forma como viviste, de tu cultura, de tu educación. Una educación que a lo mejor fue muy recalcitrante, a lo mejor no fue completa, no fue plena. Bueno, esto también hace que tú decidas mal. Esto también hace que tú evites que el barro se rompa. Ese orgullo desmedido, esa soberbia, ese por qué a mí, ese por qué no fueron las cosas como yo quise. Eso te lleva delante de Dios de una manera como pecador. Porque ya llegó a ti el orgullo, la soberbia, el reclamo. Pablo nos está diciendo que tenemos que morir para vivir, para que nuestra santificación vaya en progreso. Esto es más que una doctrina. No estoy hablando de la doctrina de la santificación. Esto no es algo así como pensamientos correctos en tu memoria, mi hermano. Esto es algo que tienes que vivir de una manera plena. Si tú entiendes que tú eres un hijo de Dios. Por eso la pregunta del principio: ¿ustedes creen que su vida ha sido iluminada por Jesús y que Él vive en ustedes? Yo les vuelvo a preguntar si lo creen. Entonces, ¿por qué a veces vidas, voy a emplear una palabra sin ofensa, pero por qué a veces vidas tan miserables? En el sentido de tantas carencias espirituales, de tanto dolor gratuito. ¿Sí me entienden? Si sé que Cristo vive en mí, si sé que lo único que tengo que hacer es reconocer mi debilidad para que la fuerza, el poder de Dios se manifieste en mí, por tanto que el tesoro está en mi corazón, ¿por qué no rompo el barro que no permite que esto surja? Y me permito vivir de una manera triste, de una manera desordenada o de una manera irresponsable. Pablo quiere enseñarnos a llevar la muerte de Cristo en el cuerpo. Por eso la analogía con un recipiente de barro que contiene un tesoro. Mientras no se rompa, no podremos ver ese tesoro, mis hermanos. Si tú rajas simplemente el recipiente de barro, podrás ver un poquito del tesoro.
Pero en la medida que rompes más el recipiente, ¿qué es lo que se ve más? El tesoro, lo que contiene. ¿A quién le aprovecha el barro? Él nos quiere llevar al entendimiento de que en el cuerpo tenemos la muerte de Cristo hasta que se vea solamente Él. Algunos han dicho, a más de nuestra muerte con Cristo, más de su vida en nosotros. Eso es llevando siempre, llevando en el cuerpo. Pero la palabra dice siempre, siguiendo el texto. La palabra siempre nos hace notar que para el apóstol no era algo que se hacía en ciertos momentos o reuniones especiales. No es llevando en el cuerpo siempre la muerte de Cristo cuando hay que parecer espiritual o cuando hay que dar buena impresión de los que nos van a ver, de los que van a oír. El apóstol dice, yo llevo en el cuerpo, ¿qué? Siempre. Tampoco era cuando las cosas iban bien. Cuando él decía, ay, las oraciones del Señor han sido respondidas, aleluya, qué bueno, me voy a manifestar espiritual. O cuando las cosas iban tan mal que ya no quedaba otra salida más que refugiarse en el Señor. No, él dice, llevando en el cuerpo, ¿cuánto? Siempre. Independientemente de la situación que viviera. Su prioridad era vivir unido a Cristo en su muerte y llevar esa muerte siempre con Él, para que la vida de Cristo también estuviera con Él siempre. ¿Cómo continúa el texto? Llevando en el cuerpo siempre, y luego ¿qué dice? Por todas partes. Esto nos indica que tampoco se limitaba esta forma de pensar, de reaccionar, de creer a lugares específicos o concretos. Así como quien solamente desea verse espiritual en reuniones, en eventos con hermanos, en diferentes lugares donde sí te puedes ver. Él dice, fuera donde fuera, estuviera donde yo estuviera, lo más importante es llevar en todo tu ser la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en mí, a través de mí. Cristo mismo en nosotros, eso es glorioso, mis hermanos. Decimos que no negamos al Señor, pero tú dices, Cristo vive en mí y yo vivo como que si no estuviera ahí. Eso es menospreciar el tesoro que está dentro. ¿Entiendes lo que representa que Cristo esté en tu corazón, en tu vida? Cuando tú hablas con la gente, cuando tú quieres dar testimonio de tu fe, cuando tú has evangelizado, de la manera como lo hayas querido hacer, ¿qué le has dicho a la gente? Mira, recibe a Cristo en tu corazón. O acéptalo. Estoy hablando de lo que puedas haber dicho. Mira, yo tengo al Señor en mi vida, en mi corazón. Tú no te imaginas el tesoro que hay en mi corazón. ¿Verdad que hay muchas formas de haber evangelizado? O sea, ¿cuántas veces no has dicho que hay algo dentro de ti? Bueno, si tú dices que tienes un tesoro dentro de ti, ¿por qué no dejas que lo vean? Esa es la pregunta. ¿Te la pasas diciendo que hay un Cristo en ti? ¿Que tú crees que el Señor está en ti? Pero no dejas que lo vea la gente. Porque con la vida que llevamos, con lo que representamos, lo único que está viendo la gente es ¿qué? Barro. ¿A quién le aprovecha el barro? En el versículo 11 y 12 nos vamos a dar cuenta que para que la gente vea el tesoro debemos romperlo, el barro. Ahora, ¿por qué no queremos romper el barro? Porque tiene un costo. El costo se llama negación personal. El costo se llama renuncia a todo lo que yo estoy haciendo. Se llama negación a la carne. Se llama tomar la decisión de ser discípulo de Jesús. Por eso no rompemos el barro. Y por eso ellos, a los que nosotros deberíamos llevarle esta luz admirable, lo único que ven es barro. Capítulo 4, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Aquí el apóstol está abundando más en el mismo pensamiento, está usando lo mismo, pero hace alusión a una palabra que salta dentro del texto. Miren, porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos ¿qué? Entregados a muerte. Aquí la palabra entregados es clave. En los círculos cristianos, esta palabra se usa mucho. Y se usa mucho para designar o hablar de una persona entregada al Señor. Lo digo entre comillas. De esos creyentes súper entregados a la obra o a la iglesia, que son de llamar atención por su trabajo, su esfuerzo, que son aquellos que están en todas partes dentro de la iglesia, que están pegados al pastor, que se han convertido en sus esclavos particulares, que están en todo momento, de esos que tú dices, este está bien entregado. No, hombre, este chavo está súper consagrado, porque lo ves hacer tantas cosas, dices que está entregado. Pero realmente de esa entrega nos habla Pablo, o de la entrega a muerte por causa de Jesús, a la negación personal. Miren, nos habla de esa unión que tenemos que tener con Cristo en su muerte, para que su vida celestial se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, esta debe ser una alta meta para nosotros para alcanzar. Podemos apuntar hasta allá arriba, mis hermanos, pero también es la más difícil. ¿Por qué? Porque en ella está implícita la decisión de morir completamente al yo. Ser realmente alguien consagrado al Señor no lo podemos enmarcar en el servicio congregacional. Ser alguien consagrado al Señor, y lo hemos enseñado en otros estudios, que es convertirse en una ofrenda que todos los días está elevando un aroma grato al Señor. Son tus miembros entregados al Señor de manera coherente. Es Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Nuestros miembros entregados al Señor como un culto racional, entregados de tal manera que sean gratos para Él. Tú ahora eres el sacrificio, tú ahora eres la ofrenda. La verdadera consagración es mi vida, mis miembros entregados en santidad, en olor grato, olor fragante al Señor. A partir de aquí vamos a ver que los últimos 3 versículos de este capítulo nos van a hablar de la riqueza que adquirimos en este ejercicio de estar unidos en la muerte de Jesús y tener la libertad en su vida. Así, cuanto más nos rompemos, el tesoro enriquece más a otros, pero también nos enriquecemos a sí mismos. En el versículo 16 dice: por tanto, o sea, después de habernos mostrado toda la enseñanza, por tanto, como un colofón, no desmayamos, aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Para todos es inevitable que el hombre exterior se desgaste. No hay eternidad. Así como se rompen los huesos, también nos hacemos viejos. Y vaya que nos hacemos viejos, ¿verdad? Ahorita yo ya no me voy a dar el lujo de disfrutar del frío que me gusta. Y no porque no pueda, sino porque no debo. Les decía que fui al médico hace 15 días, o menos, y después de todo lo que... Ya ven que yo siempre sin mangas y así, ¿verdad? Y que no tienes frío, no tengo frío. Y la verdad no tengo frío, me gusta el frío. Pero la doctora me dijo, usted no está enfermo, no tiene ninguna infección, pero no podía ni hablar, ¿se acuerda? Estaba yo todo así. Dice, pero hay un enfriamiento impresionante. Usted ya no se puede exponer a cambios muy bruscos. ¿Por qué? Pues porque se le inflamaron los pulmones, no puede respirar, y al hacer el esfuerzo tose, entonces le vamos a dar un medicamento. O sea, me estaba dando a entender que yo ya estoy viejito, ¿verdad? No, espérate. Me da mi medicamento,
Y me dice, ¿a usted le convienen aparte unas vitaminas? Le digo, sí, mi hija me saca unas vitaminas ahí, ella trabaja en el gobierno y pues luego me compra de esas así que Centrum y que ahí me las echo. Dice, tengo unas muy buenas aquí, ¿no las quiere? Bueno, pues de una vez ya estoy aquí. Y que me las da, geriátricas. O sea, vitaminas para viejito. Y yo las vi y dije, pues échemelas. O sea, yo no tengo problema con eso. No sé si alguno de ustedes tenga problema con eso, pero pues yo no, pues. Me preguntó mi edad, dije 58 años, no se le notan. Bueno, yo prefiero que me digan no se te notan, a te los quitas, ¿no? Pero mi edad es para que ande tapado y para vitaminas geriátricas. O sea, mi cuerpo se está, ¿qué? Desgastando. ¿Ustedes no? No, dice Ale, no, yo no. Cuando deja uno de ver a una persona por mucho tiempo es cuando más se nota el cansancio, ¿no? Y tú dices de alguien, oye, pues ya tu cabello pinta canas, ¿verdad? Ya más kilos, somos amigos del diclofenaco, del naproxen, ya no comemos dulces, ahora tomamos besafibrato. O sea, ya estamos entendiendo nuestra posición. Pero ¿qué hay del interior? Ese interior que tiene que ser renovado día a día. Esa madurez cristiana que solamente se da con el trabajo de Dios y del Espíritu Santo en tu vivir. ¿Qué hay de aquello de renovarse constantemente? Esa vida del Señor que siempre es nueva, fresca, con su amor, su ternura, su paciencia. Esa grandeza que no envejece, mis hermanos. Y que todo está siempre a tu alcance como el primer día. Tú ves a alguien que está tomando medicamentos porque está viejito, pero lo ves en su interior renovado y dices, esa es la vida del hombre cristiano, esa es la vida de la mujer cristiana. El cuerpo se va desgastando, dice, pero el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Qué es lo más importante en este caso? Que tu cuerpo se haga, que manifieste el barro, pero tu interior, tu espíritu, lo que no se va a quedar aquí. Nos decía Pablo, el polvo, Julio en la mañana, lo del polvo es al polvo, pero lo que es eterno, eso se va. Y eso es lo que tenemos que ver. Todo como el primer día. Mi hermano, el día que llegó Jesús a tu vida, ¿lo vives como ahora? ¿Cuántos años tienes de haber nacido de nuevo? ¿Cuántos años tienes de esa revelación de Cristo que te hizo sentir que la vida estaba en ti? ¿Sigues con ese ímpetu, con ese amor, con esos deseos de vivir y de dar la vida que Cristo está en ti? Eso es renovarse de día en día. Y el Señor fortalece tus fuerzas. Y tú puedes decir, sí, atribulado, pero no angustiado. Sí, perseguido, pero el Señor me persigue, me sostiene. Sí, derribado a veces, pero no aniquilado, el Señor me levanta. Mi hermano, eso es la renovación del Señor día a día. La evidencia del barro, pero la evidencia del tesoro que está dentro del barro. ¿Sí me entienden? Dice en el versículo 17, siguiendo la enseñanza, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense lo que representa este texto, que cualquier tribulación por la que tengamos que pasar siempre será leve y momentánea. Y tú vas a decir, ¿qué dices? ¿Cómo puedes decir que todo lo que me está sucediendo, me ha sucedido, es leve y momentáneo? Pues eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque lo está comparando Pablo con el cada vez más excelente y eterno peso de gloria que experimentaremos al estar siempre entregados a muerte. Entonces, en la medida que tú estás reconociendo tu debilidad, el barro rompiéndose, las tribulaciones son momentáneas porque en ti, cada día, cada vez hay un más excelente y eterno peso de gloria. Contra esa eternidad, contra esa gloria, cualquier tribulación es ¿qué? Leve y momentánea. Mi hermano,
hacemos tan grandes las tribulaciones y los problemas y las situaciones que no nos permitimos vivir la libertad que Cristo nos dio. Estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en las circunstancias, que estamos perdiendo un tiempo precioso para que el tesoro se evidencie, yo viva la vida en Cristo y pueda enriquecer a más personas. ¿No lo creen? Estamos en un caparazón y nos justificamos el caparazón. Como los gatitos lamemos el caparazón, como que estamos felices de vivir en ese caparazón, cuando el Señor te está diciendo: despierta tú que duermes. O sea, la vida en Cristo es para evidenciarla, mis hermanos. Así el tesoro va a ser cada día más grande, Cristo más formado en ti y en mí, es su Espíritu Santo guiándote día a día hacia lo que Dios mismo ha preparado de antemano para cada uno. Además, entendiendo que en todo este proceso su presencia siempre estará con nosotros, consolándonos. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, hasta el fin del mundo. Cuando tú estás en su voluntad, vas a tener esa paz que nos llena en los momentos más difíciles, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso que te hace verdaderamente entender que todo es una leve tribulación momentánea. Y no te vas a dejar caer, por tanto que sabes que cuando eres débil, fuerte vas a ser. Pero tienes que creerlo, para que se evidencie el tesoro que llevas dentro. En el 18 dice el apóstol: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuánta incredulidad hay en nuestras vidas, mis hermanos. Todo lo que yo acabo de decirles es tratar de estudiar un poquito este pasaje. Y a todo lo que ahorita hemos expresado, muchos de ustedes han dicho amén. Y han dicho: sí, es cierto, la Escritura lo dice, lo estamos entendiendo. Pero sin embargo, nosotros siempre estamos tratando de ver las cosas para creerlas. Dice el apóstol, para que esto también sea, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como Tomás, queremos siempre ver para creer, tocar para creer. Y a veces eso hace que nosotros miremos el barro con buena apariencia. De repente estás tan contento con tu barro que te ves al espejo y hasta ves como que si fuera una especie de jarrón chino o de talavera, ¿verdad? Pues si no está tan... ¿Por qué dicen que estoy mal? Pues, en Tonalá se venden caros este tipo de artefactos. Mi hermano, no todo lo que se ve es lo que es. Tú puedes aparentar brillar, pero la verdad es que no. Tenemos que aprender a discernir lo que realmente está dentro de nosotros y en nuestro entorno. Dice que no mirando las cosas que no se ven. Esto te hace que te salgas del terreno de lo tangible y de lo visible y te mete al terreno de la fe, te mete al terreno de Dios, te mete al terreno de decirle al Señor: Señor, quiero que me muestres aquello que no se ve, aquello que tiene que venir de parte tuya para que yo lo entienda. Esto te hace acercarte al Señor, esto te hace postrarte delante de Él para conocer su voluntad. Señor, muéstrame mis caminos, muestra mi corazón tal como es. Señor, muéstrame lo que no se ve. Decía el salmista: examina mi corazón, Señor. Quita todo lo que pueda hacer que mi relación contigo no sea plena. Estoy parafraseando para que se entienda. Llegas delante de Él, no con peticiones, sino solamente para pedir por su misericordia.
Y entonces para que Él muestre aquellas cosas que no se ven, aunque te asuste, porque lo primero que te va a mostrar es a ti mismo. Lo primero que el Señor va a hacer cuando tú te pongas delante de Él: Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tus caminos, muéstrale que no se ve porque ya no puedo más. Lo primero que te hace es verte a ti. Este eres tú. Y eso te espanta. Señor, estaba yo esperando que me dijeras que el otro está mal, que acá hay que cambiar. Y el Señor te está diciendo: te estoy mostrando lo que no se ve. Y lo que no se ve es eso que tienes ahí, tú mismo. Y en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Sí, Señor, el barro se tiene que romper. Porque si no me voy a quedar en el terreno de lo visible, de lo tangible. Y ahí me voy a seguir viendo yo como algo sublime, que vale la pena, pero con una concha de sufrimiento. Miren, las cosas que no se ven. Cuando yo estaba leyendo este pasaje, vino a mi mente el libro a los Hebreos capítulo 11. Y llegó a mí esos momentos tan sublimes de determinados personajes de la Biblia que son conmovedores, mis hermanos. ¿Se pueden imaginar ustedes a Jacob, ancianito, viejito, adorando a Dios, sostenido en su bordón, como dice la Biblia? ¿Se pueden ustedes imaginar a un anciano, después de haber pasado por todo lo que pasó, simplemente estar ahí diciéndole: gracias, Señor, con su pierna toda descoyuntada, todo encorvado? ¿Se pueden imaginar ustedes a Moisés como mirando al invisible y diciendo: sí, Señor, renuncio a ser llamado hijo de la hija de Faraón, renuncio a ser príncipe de Egipto por ganarte a ti? Mirando al invisible, mirar lo que no se ve. Ellos no vieron lo que nosotros vimos, ellos no tuvieron lo que nosotros tuvimos, y se sostuvieron aún pese a cualquier calamidad, cualquier tipo de muerte. Ellos vieron la sombra de lo que había de venir, ellos se quedaron con la promesa, pero le creyeron al Señor. Y nosotros que tenemos la cruz, nosotros que tenemos a un Señor que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie entra al Padre si no es a través de mí. Vayan y denle buenas noticias a todos, lleven el Evangelio, que yo ya pagué, que solamente tienen que creer. Mis hermanos, ¿qué más queremos? Esta gracia en vasos de barro, este tremendo amor de Dios en vasos de barro, y el vaso de barro sintiéndose algo precioso, escondiendo el tesoro, queriéndose ver Él y negándole a los demás la luz que es en Cristo Jesús. Que vean barro. Qué gran responsabilidad tenemos delante de Dios y delante de quien Él ganó con su sangre preciosa. Pero ¿qué es más grato? Compadecerme a mí mismo y llevar las buenas nuevas a los demás. Eso lo tenemos que valorar. Yo pongo esto delante de ustedes. ¿Realmente hemos roto nuestro recipiente para que se vea la luz de Jesús? ¿Realmente nosotros estamos seguros y convencidos que estamos desquebrajando nuestra propia existencia para que sea Jesús quien se evidencie? ¿O seguimos guardando, seguimos conservando por nuestro temperamento, por nuestras decisiones, por nuestra forma de pensar, por nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autocompadecencia? Seguimos escondiendo al Señor. ¿Qué estamos haciendo con la gloria de Dios? Esto que dijo con lo que comenzamos, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso que está ahí resplandeciendo está en ti. ¿Lo tienes escondido o permites que los demás lo vean? ¿O estás decidido a que nadie lo vea jamás? Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que aprender
a caminar con el Señor, a someter nuestra voluntad. Mis hermanos, nuestra vida es tan corta que cuando volteemos hacia atrás y veamos tanto tiempo perdido, y se lo digo esto más a los jóvenes, no desperdicien su juventud. No desperdicien su juventud, porque el Señor les ha visto con misericordia a tan temprana edad. Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué después de 40 años? Si me predicaban el Evangelio hace 14, ¿por qué de todo lo que me pude haber escapado? Él sabe por qué. Tenía yo que caer lo suficiente para saber desde dónde Él era capaz de levantarme, porque mi soberbia era mucha. No se expongan a eso, jóvenes. El Señor está ahí con su mano para levantar a cualquiera. Y para los que ya somos adultos, pues creo que ya hemos entendido el proceso de que nuestro cuerpo se está desgastando. Volteamos hacia atrás y vemos el desperdicio que ya hicimos de muchas cosas. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir en esa condenación. Si Dios ha puesto delante de nosotros un camino nuevo, una vida nueva, entonces aprovechemos, mis hermanos, todo lo que el Señor ha puesto delante de cada uno. Ya sea que seas joven, ya sea que seas adulto, ya sea que estés quizás con una edad que te den vitaminas geriátricas, aprovecha tu vida en el Señor. Rompe el barro y que Dios resplandezca en cada uno de ustedes. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche. Tu palabra nos consuela, Señor. Tu palabra nos conmueve de tal modo que nos muestra tantas cosas que aún después de tanto tiempo de estar escuchando tu palabra, aún después de haber estudiado, aún después de haber sido exhortados continuamente, seguimos en la misma actitud, con las mismas formas de reaccionar ante las adversidades, ante las circunstancias. Padre, gracias por recordarnos que somos barro. Gracias por recordarnos también que dentro de ese barro hay algo glorioso y que está a nuestro alcance, por tanto que tú tuviste misericordia de quien te ha recibido como Señor y Salvador. Pero muéstranos este camino, Señor, el camino en el cual el barro, aunque no quiera, tiene que ser roto para que se pueda ver el tesoro, Señor. Ayúdanos a menguar de tal manera, Señor, que seamos irreconocibles y que la gente solamente te vea a ti, Padre eterno. Ayúdanos a ser congruentes con la fe que profesamos, Señor. En cualquier parte, siempre, en cualquier lugar, llevando la muerte de Cristo, porque es vida para nosotros, evidenciándonos como lo que somos, Señor. De la manera como vivamos, Señor. Si somos padres de familia, si somos esposos, si somos esposa, si somos hijos, todos necesitamos romper ese vaso de barro. Todos necesitamos reconocer nuestras debilidades para poder descansar en ti, Señor. Y todos necesitamos someter nuestra voluntad a ti para poder tener una vida de obediencia que honre a aquel que nos trajo de la tiniebla a su luz admirable. Señor, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos convencer que todavía hay brillo en este barro? ¿A quién queremos tomarle el pelo, Señor? A ti no. Quizás nos podemos ver bien delante de muchos, y muchos que no tengan discernimiento, pero tú nos estás mostrando los caminos mejores, los de la negación, los del reconocimiento. Señor, permítenos honrarte con nuestra vida, que no sea una enseñanza más que nos hace sentir tu palabra, tu consejo, que nos conmueve, que nos hace incluso llorar,
pero salimos por esa puerta y las cosas continúan igual, Señor. Que realmente entendamos la posición que tenemos cada uno delante de ti y lo glorioso que representa ser tu hijo. Ayúdanos a romper el barro, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, a cada familia y Señor, estás comenzando ciclos nuevos. Nos estás dando veredas nuevas, sendas de justicia que queremos caminar en ellas. Pero para ser posible, Señor, tiene que ser como tú dices, no como nosotros pretendamos. En el nombre de Jesús, gracias, y nos quedamos con tu bendición, Señor. Llévanos con bien a nuestro destino. Gracias por todo. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén, Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos.